En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde nos centramos en Canadá, porque allí comienza la 51ª cumbre del G7, un encuentro que tradicionalmente ha funcionado como espacio de diálogo, de coordinación de las principales potencias democráticas del mundo, pero que en esta edición en concreto parece más una escenificación de las fracturas, de las tensiones que atraviesa el sistema internacional. El contexto no puede ser ni más complejo ni más volátil. La guerra abierta entre Israel e Irán, no total, no declarada, pero con un intercambio de golpes como no se había visto nunca. La prolongación del conflicto de Ucrania, la disputa comercial de Estados Unidos con el resto del mundo. En definitiva, el debilitamiento del multilateralismo que condiciona sin duda una cita clave y que expresaba como ninguna ese multilateralismo, aunque fuera de los 7 más potentes del mundo. Más allá de estas cuestiones que se van a tratar en la cumbre, lo que sin duda se juega en Kananaskis es la posibilidad, o más bien la imposibilidad, de seguir sosteniendo un orden internacional basado en consensos. Esta cumbre puede ser recordada como el momento en el que el G7, el punto de inflexión en el que el G7 dejó de ser un espacio operativo de coordinación y pasó a ser un club fracturado, incapaz de ofrecer respuestas conjuntas a los desafíos globales. La presencia de Trump es una vez más el factor que desestabiliza todas las ecuaciones por su giro hacia el proteccionismo, la lógica de suma cero en las relaciones internacionales, la desconfianza, en definitiva, hacia los mecanismos multilaterales que han funcionado durante las últimas décadas. Es portavoz, Trump, de una corriente de pensamiento que condiciona la política exterior de Estados Unidos, que considera que los beneficios que la globalización ha traído a otras economías, a otros países, lo han hecho en detrimento de la potencia estadounidense. Canadá, lo sabemos, anfitrión de la cumbre, ya ha anticipado que no habrá declaración conjunta, y esto es verdaderamente sintomático, que habrá declaraciones concretas, temáticas, independientes, y esto nos sirve para entender la dificultad de alcanzar acuerdos integrales en este contexto fragmentado. La cumbre se celebra en medio de un escenario internacional excepcionalmente crítico, el estallido de la guerra abierta entre Israel e Irán, con ataques directos sobre instalaciones militares y nucleares, acompañada de bombardeos recíprocos como no se habían visto, ha desplazado otras prioridades, y lo que viene es a intensificar la preocupación por la proliferación nuclear y la estabilidad energética mundial. El comercio internacional, sin duda, es otro de los frentes abiertos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hecho un llamamiento a evitar el proteccionismo. Sus palabras, sin embargo, chocan con una tendencia de fondo: la vuelta a las políticas industriales nacionales que propugna Washington y la fragmentación de las cadenas de suministros en bloques geopolíticos, el friendshoring, el nearshoring. La gran pregunta que flota sobre esta cumbre del G7 en Kananaskis: ¿sigue teniendo sentido como mecanismo de gobernanza global? No sabemos, veremos qué se saca de aquí. Hay que recordar que nació en la década de los 70 este tipo de reuniones para coordinar la respuesta ante las crisis económicas. Terminó convirtiéndose el encuentro en un foro privilegiado para definir consensos sobre desarrollo, sobre seguridad, sobre comercio internacional, pero hoy ese modelo se ha visto desbordado por la realidad que tenemos en el mundo de hoy en día, una fractura interna evidente con un Estados Unidos bajo la doctrina Trump, que no juega como socio, sino como potencia unilateral. Una Europa que, aunque quiere, no puede, carece de cohesión suficiente para imponer una agenda propia. Y otros actores potentes, pero de potencia limitada, como Japón, que lo que hacen es adoptar una postura intermedia, tratando de no pisar demasiados callos, de no romper puentes con ninguno de los bloques. Ese debilitamiento del G7, sin embargo, no es un hecho aislado, es la manifestación de un deterioro más amplio del sistema multilateral, con la ONU paralizada, con la OMC que ha perdido su razón de ser, su capacidad de arbitraje, con acuerdos importantes como en materia del clima o de la no proliferación de armas nucleares que están ahora mismo prácticamente paralizados, con la guerra en Gaza, con la crisis y la guerra en Ucrania, con el conflicto entre Israel e Irán, que tienen todas en común un elemento vertebrador: la incapacidad de la comunidad internacional para ofrecer soluciones
eficaces. El G7, como digo, durante décadas uno de los motores del orden global, parece ahora un espacio donde las diferencias pesan más que las convergencias. Lo que está en juego en Kananaskis es precisamente la capacidad de las democracias avanzadas de seguir actuando como actores coordinados en un mundo que irremediablemente parece se va fragmentando. Si esta capacidad se pierde, es evidente que lo que va a venir después va a ser un orden todavía más multipolar, más competitivo, más inseguro. Hay novedades en la cumbre, novedades en positivo, esas invitaciones de fuera del G7. Países tan importantes como India, como Brasil, como Sudáfrica, como México, Corea del Sur, o Australia o incluso la propia Ucrania. Invitaciones a potencias emergentes y a países estratégicos que intentan ampliar el diálogo, evitar que estos actores relevantes encuentren otros foros donde alinearse, como son los BRICS. Sin embargo, esta apertura también refleja la realidad incómoda que hemos perfilado hasta ahora, que el G7 por sí solo ya no aborda eficazmente los desafíos globales, ya no es representativo del poder en el mundo. La arquitectura del poder mundial ha cambiado. Por ejemplo, Brasil y México pueden ser clave para desbloquear ciertos asuntos comerciales y son cada vez más autónomos en sus posicionamientos internacionales. O la India, con su creciente peso demográfico, geopolítico, geoeconómico, y que nunca se alinea de forma clara, que siempre apuesta a varias bandas, que está en los BRICS pero está en Quad. O Sudáfrica, que mantiene vínculos con el G7 pero está ampliamente insertada en los BRICS, a los que forma parte del nombre. Estamos entrando en una era de fragmentación, la lógica de bloques compite con la necesidad de cooperación global, las potencias medianas buscan sus espacios de autonomía estratégica. Parece que la globalización no ha muerto, pero se está transformando. Es un desacoplamiento tecnológico el que vivimos, con un proteccionismo selectivo, con seguridad económica como herramienta de visualización por parte de estos países que ganan terreno. Dicen, bien, voy a seguir actuando en lo multilateral, pero teniendo en cuenta todo esto, mi proteccionismo, mi seguridad económica. Nos encontramos con un G7 que afronta la difícil tarea de redefinir su papel. Será capaz de ofrecer liderazgo y coordinación, va a ser un espacio simbólico de diplomacia de bajo perfil. Este es el verdadero trasfondo de la cumbre que comienza hoy. En las ausencias de consenso, como las que vamos a ver sin duda, a menudo se revelan las fracturas más profundas de nuestro tiempo. Va a ser un termómetro perfecto para ver cómo está el panorama geopolítico global. Vamos ya a hacer esa parada que siempre toca en este punto. A la vuelta les contamos lo más relevante de las noticias geopolíticas de hoy en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Si aún dices mala cantidad de... necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada y disfruta de un verano increíble. Refréscate, bro. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Me gustaría obtener un certificado. ¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargue nuestra app en su móvil. Le pedirá una doble autentificación. Después recibirá un código SE con una notificación push y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Vamos ya con las noticias más relevantes del ámbito geopolítico. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Continúa la campaña de bombardeos de Israel sobre Irán. Entra hoy en su cuarta jornada de campaña que ha causado por el momento al menos 224 muertos. La población israelí, entre tanto, se desplaza varias veces al día hacia los búnkeres ante las oleadas de misiles lanzadas desde Irán que se han cobrado la vida de una decena de personas. La OIEA confirma que no hay más daños en Natanz, en la central nuclear iraní, pero sí contaminación en su interior. La Agencia Nuclear de Naciones Unidas asegura que desde el viernes pasado no ha habido más daños en la gran planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, atacada ese día por Israel, aunque en su interior hay contaminación tanto radiológica como química. La OPEP presenta su informe mensual en medio de la tensión que se vive en Oriente Medio. Informe de junio sobre la oferta y la demanda de petróleo de crudo que coincide con la fuerte subida de los precios a causa de los ataques de Israel contra las instalaciones nucleares en Irán. Pakistán cierra sus puntos fronterizos precisamente con Irán. Lo hace de forma indefinida, interrumpiendo una arteria económica vital para la población local. El cierre, dicen desde Pakistán, se debe a la inestabilidad regional y a las preocupaciones de seguridad. Por otro lado, Israel continúa además con su ofensiva en Gaza. Ataques que continúan mientras siguen las conversaciones para un posible alto el fuego que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó reanudar el pasado viernes. Cambiamos de continente. En Canadá, reunión del G7. Los líderes de los países del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, afrontan en Canadá la segunda jornada de una cumbre marcada por la falta de consenso tras la irrupción de Donald Trump y con múltiples crisis en su agenda. Harvard y la administración Trump se ven las caras en los tribunales. Acuden a otra audiencia en un tribunal de Boston por la promoción del gobierno, por la prohibición del gobierno de que el centro matricule a estudiantes extranjeros, una decisión que el pasado mayo la juez paralizó temporalmente. Capturan a Vance Welter, el presunto asesino de la legisladora estadounidense Melissa Hotman. La policía de Minnesota ha detenido a un sospechoso involucrado en el atentado contra dos legisladores estatales y lo ha puesto bajo custodia. Se trata de Vance Luther Welter, quien era buscado por las autoridades por el asesinato el sábado de la legisladora estatal demócrata Melissa Hotman y de su esposo Mark. Volodymyr Zelensky visita Austria. Lo hace por primera vez desde la invasión rusa. Es uno de los pocos países de la Unión Europea en los que aún no ha estado y que apoya a Ucrania política y económicamente, pero no con material militar. Y un Boeing 7878 de Dreamliner de Air India se ha visto obligado a dar la vuelta y a regresar al aeropuerto de origen debido, en este caso, a un problema técnico. Entre tanto, los equipos de investigación han recuperado la segunda de las dos cajas negras del vuelo siniestrado la pasada semana, que serán analizadas por expertos internacionales para descifrar las causas del siniestro. Los equipos forenses, por su parte, continúan con el proceso de identificación de las más de 270 víctimas mediante el cotejo de muestras de ADN con la de sus familiares. Ahondamos en toda esta información, la ampliamos en forma de crónicas, Blanca. La tensión entre Israel e Irán continúa en aumento tras los ataques que ambos países han intercambiado desde el viernes. Desde Irán informan de al menos 224 muertos, el 90% de ellos civiles, mientras que los servicios de emergencia israelíes informan de que 23 personas han muerto y un centenar han resultado heridas por los ataques con misiles de Irán. Tel Aviv, Haifa y Jerusalén han sido objetivo de esta última oleada de bombardeos iraníes en los que al menos 5 personas han fallecido. Rubén Gil. La tensión entre Israel e Irán sigue escalando y lo hace de forma dramática en los últimos días. El intercambio de misiles es continuo. Las defensas israelíes han logrado interceptar entre el 80 y el 90% de los proyectiles, aunque varios han logrado impactar, causando decenas de muertos y cientos de heridos. Desde Irán también se reportan heridos, entre 200 y 400 muertos, incluyendo civiles y militares, y entre 900 y 1.300 heridos. Irán informa además de daños significativos en infraestructuras
infraestructuras clave como la mayor refinería de gas del mundo. Y la escalada de tensión parece que no va a parar, con cruce de acusaciones y advertencias entre las partes. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido que los residentes en Teherán pagarán el precio después de que Irán atacara objetivos civiles en los últimos ataques contra Israel. Según la última actualización del Servicio Nacional de Emergencia de Israel, 3 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas en el último bombardeo de misiles de Irán contra Israel. Mientras, y en una comparecencia ante el Parlamento iraní, el presidente Masoud Pezeshkian aseguraba que no tiene intención de desarrollar armas nucleares a pesar de las afirmaciones que llegan desde Occidente. En su intervención explicaba que Irán ha mantenido conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear y que los esfuerzos de enriquecimiento de uranio se destinan exclusivamente a fines energéticos pacíficos. Además, Pezeshkian acusaba a Israel de comenzar el conflicto y amenazaba con llevar a cabo represalias más severas si Tel Aviv emprende acciones hostiles. No buscamos de ninguna manera una escalada de la guerra, pero naturalmente, como ya han visto, nuestro ejército, nuestra poderosa Guardia Revolucionaria y nuestro querido pueblo hemos dado respuestas adecuadas hasta ahora. Si continúan ampliando el conflicto, naturalmente las respuestas serán más duras y severas, y más personas inocentes en esta región podrían perder la vida. Por el momento nada parece indicar que el intercambio de misiles entre Israel e Irán vaya a parar en el corto plazo. Ambos países se están preparando para una campaña que podría durar semanas. Tensión entre Israel e Irán que crece en medio del llamamiento internacional para que se rebaje. Desde China piden una desescalada urgente y advierten sobre los riesgos de una guerra regional más amplia. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordarán también este asunto mañana a través de una videoconferencia convocada por la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, mientras que Vladimir Putin se ofrece como mediador. Paloma Arnaldos. 10 días después de su último contacto telefónico, la escalada de tensión entre Israel e Irán ha propiciado una nueva llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, que se ha ofrecido como mediador en el conflicto. Para el presidente ruso es de vital importancia evitar una escalada del conflicto, por lo que ha ofrecido la disposición de Rusia para realizar posibles gestiones. Moscú ha propuesto medidas concretas en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní para llegar a acuerdos mutuamente aceptables entre Estados Unidos e Irán. Trump, por su parte, ha calificado de muy alarmante el enfrentamiento entre Israel y el régimen de los ayatolás y ha estado de acuerdo con el presidente ruso en que este conflicto debe terminar. El presidente americano se ha mostrado además optimista y cree que habrá acuerdo entre Israel e Irán en breve. Creo que es el momento de llegar a un acuerdo y ya veremos lo que pasa, pero a veces tienen que luchar, pero vamos a ver lo que pasa. Creo que hay muchas posibilidades de que haya un acuerdo. Si no hay acuerdo y si Irán ataca intereses estadounidenses, advierte Trump, Estados Unidos podría involucrarse directamente en el conflicto. La tensión entre Israel e Irán está teniendo un impacto económico global. El precio del petróleo Brent ha aumentado un 15% en una semana, con previsiones incluso de que pueda llegar a los $125 si el estrecho de Hormuz se ve afectado directamente. Irán amenazó, recordemos, con cerrar el estrecho si las hostilidades continúan. Recordemos que por este paso circula más del 30% del petróleo mundial. Alexis Ortega, profesor de finanzas de la EAE Business School. Ya después de que en abril habíamos alcanzado estos niveles, porque estamos prácticamente a los niveles que teníamos a principios de abril, y que parecía que el petróleo se iba a mantener entre 60 y 65, pues ha aparecido esta tensión que obviamente va directamente relacionada con el precio del petróleo, esa tensión entre Irán e Irak, qué va a pasar con el estrecho de Hormuz, va a seguir habiendo suministro, ¿no? Y entonces es lógico que en cierto modo el precio del petróleo se ponga en una situación como esta. El impacto también llega a los mercados de renta variable. Tanto las bolsas de Tel Aviv como las de Teherán han caído bruscamente, mientras que los mercados europeos y Wall Street mantienen en el visor el conflicto. Un conflicto con varios escenarios. La probabilidad de una escalada total no es aún alta. En este escenario se producirían ataques contra refinerías, un posible cierre del estrecho de Hormuz y una crisis energética global. Otro escenario sería el de una guerra limitada. La probabilidad en este caso es alto y supondría combates intensos sin invasión terrestre. Y por último, un alto el fuego temporal. Este escenario por el momento se descarta y solo sería viable si intervienen potencias como Estados Unidos, Rusia
o China. Y el Salón Aeronáutico de París acaba de abrir sus puertas rodeado de múltiples focos de atención y en medio del impacto de las tensiones geopolíticas. La anfitriona ha cerrado los principales stands de compañías israelíes por exhibir armas mientras las aerolíneas se ven azotadas por la escalada entre Israel e Irán, en una cita en la que destaca cómo Boeing reduce a lo mínimo su presencia tras el accidente de su 787 de Air India y a la expectativa de los encargos de Airbus. Eva Villanueva. El Salón Aeronáutico de París comienza con sabor agridulce, en una cita en la que lo habitual es que los grandes titulares encierren grandes pedidos de aeronaves. Esta vez se ve atenuada por distintos asuntos. La sombra del accidente del Boeing 787 de Air India, que se cobró la vida de 240 personas, y la escalada en Oriente Medio, que sacude a la industria de la aviación mundial, son sin lugar a dudas dos de esos grandes asuntos que centran la atención. En medio de las tensiones geopolíticas, Francia ha cerrado los 4 principales stands de compañías israelíes en este salón por aparentemente exhibir bombas y otras armas ofensivas. Significa el Bid System, Rafael, IAI y Uvision han sido cerrados tras, según Reuters, haberse negado a retirar algunas armas de exposición. Una decisión que Israel ha condenado como una decisión escandalosa y sin precedentes, y los organizadores buscan cómo solventarlo. Mientras la industria acude a la cita azotada por los cambios de ruta y cancelaciones que acompañan a los ataques con misiles entre Irán e Israel, que estallaron el viernes, solo un día después del accidente fatal de Air India. Un siniestro fatal que ha vuelto a escribir una nueva crisis en el gigante aeronáutico estadounidense, que ha reducido su presencia a lo mínimo en el evento. Entre los grandes ausentes del salón se cuentan sus altos directivos, como director ejecutivo Kelly Orben. En cuanto a siniestro, los investigadores aún no tienen las conclusiones y el regulador de aviación de India ha ordenado controles de seguridad en la flota 787 de la aerolínea. Sombras sobre Boeing mientras nos centramos en las expectativas que se generan en torno a Airbus. Entre ellos, pedidos saudíes como Avilis, que ha firmado un pedido inicial con el gigante europeo para adquirir 10 cargueros A350F y 30 aviones de la familia A320neo. En una entrevista a la CNBC, el CEO de Airbus se mostraba confiado en que el salón volverá a tener un gran éxito. Creo que todos estamos bajo las impresiones y las consecuencias del impacto del accidente de Air India. Y obviamente esa es una mala situación para llegar a un salón aéreo, que se supone que es algo positivo y donde todo el mundo quiere reunirse con los demás. Aún así, el impulso en la industria es muy fuerte. Vemos también una situación muy diferente en lo que se refiere a seguridad y defensa, y ese va a ser un salón en el que estarán presentes muchas delegaciones internacionales. And that's going to be a show where a lot of international delegations will be present. Airbus se muestra confiado en la cita en este Salón de París y mirando no solo esos contratos con saudíes, sino también europeos, como el esperado anuncio de Polonia para la venta de alrededor de 47 aviones A220 de la aerolínea estatal LOT, parte de un restablecimiento más amplio de las relaciones entre Polonia y Francia. Airbus también es el favorito frente al mismo fabricante de aviones para un posible pedido de docenas de aviones A220 de Air Asia, con Airbus reviviendo una propuesta para un diseño de cabina más ajustado de 160 asientos. Y hoy Canadá recibe a más de 10 líderes políticos para una cumbre del G7 marcada por las tensiones entre Irán e Israel y entre Trump y los países participantes en el encuentro. Pablo Llanoné. Para el nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney, acoger la cumbre 51 del G7 se trata de un gran reto que se ha complicado en los últimos días. La agenda temática, programada en un principio para centrarse en la guerra comercial, las guerras de Ucrania y Gaza, sanciones a Rusia, el cambio climático o avances tecnológicos, se ha visto sacudida por la escalada entre Jerusalén y Teherán. El canciller alemán Friedrich Merz asegura que para Berlín será un tema primordial. Für viele Jahre hat Iran Antes de embarcarse hacia el encuentro, ha asegurado que Israel tiene derecho a defender su existencia y la seguridad de sus ciudadanos. Ha afirmado que el programa de armas nucleares de Irán representa una amenaza existencial para el Estado de Israel y que Teherán debe detener de inmediato los bombardeos contra objetivos civiles en Israel. Merz fue de los pocos países que condenó la escalada a favor de Israel de manera clara, mientras la Comisión de la Unión Europea igualaba a Teherán y a Tel Aviv y pedía la paz entre
ambos. Esta diferencia de posturas entre Alemania y la Unión Europea también se ha dejado ver en la relevancia de temas para los dos líderes políticos. Let us keep trade between us fair, predictable. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado en un segundo plano el conflicto en Oriente Medio y ha destacado la importancia de que el G7 lance al mundo un mensaje centrado en evitar medidas proteccionistas y abogar por un comercio justo, predecible y abierto entre los líderes del grupo del G7. Sin duda, esta intervención de Leyen va dirigida a la política comercial de Donald Trump, cuya presencia en el encuentro es el otro gran reto al que se enfrenta Carney como anfitrión de estas conversaciones. Y es que, irónicamente, Carney acoge la cumbre 51 del G7 tras meses en los que Trump ha amenazado con convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos. Por si esta premisa era poco conflictiva, esta mañana Trump se ha bajado del Air Force One y ha pisado Canadá llevando puesta su famosa gorra blanca con el lema Make America Great Again. Carney ya había previsto esta retadora actitud de Trump y ha planificado el encuentro para evitar situaciones como la vivida en 2018, la última vez que Canadá cogió el encuentro, cuando Merkel y Trump protagonizaron intercambios de miradas mordaces. Para ello, ha reducido la cantidad de sesiones plenarias en las que coinciden todos los países a la vez y ha fomentado los encuentros bilaterales y trilaterales, que darán pie a reuniones privadas entre líderes del G7 e invitados especiales como India, Sudáfrica, Brasil o Ucrania. Esta apuesta por la bilateralidad podría contrarrestar la súbita importancia del conflicto en Oriente Medio y dividir los temas de interés según los líderes que se den cita, como Keir Starmer y Giorgia Meloni, posiblemente centrados en seguridad y defensa, o Zelensky y Trump, enfocados en la guerra de Ucrania y la falta de sanciones de Washington a Moscú. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Los políticos ahora mismo en Europa están empeñados en que la población continental tome conciencia de que estamos bajo amenaza y vamos tarde. Habrá quien piense que está justificado, habrá quien diga que es para tener argumentos de cara a la subida de presupuestos para defensa, pero el hecho es que Europa está en esa deriva para intentar afrontar un rearme que responda a cuestiones pues como por ejemplo la guerra multidominio, a la autonomía estratégica que se requiere para el continente, para la Unión Europea, que no deje fuera la ciberseguridad, que apueste por la innovación tecnológica en este campo. Y por eso hemos invitado para hablar de todo esto a Álvaro Sánchez, que es CEO de Integrasis, una empresa española que trabaja con la OTAN, el Space Force de Estados Unidos, la NASA, bueno, con un montón de clientes de primer orden en este campo. Álvaro, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Álvaro, Integrasis está muy especializada y entre su expertise está la defensa,
el espacio. El actual panorama geopolítico europeo, la percepción de peligro de guerra en el continente justifica, ¿no?, toda esa preocupación y que se invierta cada vez más y que compañías como la tuya pues tengan la posibilidad de desarrollarse todavía más, ¿no?, en estos campos, ¿no?, con ese dinero. Efectivamente, Rafa, nosotros llevamos 35 años dedicándonos a solventar problemas de nuestros clientes siendo ministerios de defensa, siendo empresas privadas que nos exponen una dificultad que puede ser una guerra en Europa y las tensiones geopolíticas que existen. No ha habido tantos conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial y ahora realmente está siendo una situación de mucha tensión, ¿no? Esta tensión es buena para los negocios, no la guerra, pero sí la tensión, porque genera mucha necesidad de inteligencia. Nosotros ayudamos mucho a obtener inteligencia de señal, inteligencia de observación de la Tierra, comunicaciones seguras y que no te intercedan o te geolocalicen, ¿no? Entonces, esto permite a los ministerios de defensa defenderse, ¿no? Pero muchas veces las guerras se ganan por superioridad. Entonces, el tener una superioridad tecnológica, una superioridad de información espectral, esto te permite tener una ventaja sobre el adversario y entonces muchas veces ni que el conflicto empiece, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy bueno el poder evadir el conflicto dada tu gran superioridad en algo, ¿no? Entonces, OTAN se tiene que preparar en este sentido. Sabemos que hay conceptos que van incorporándose porque los enfrentamientos van cambiando y el concepto de guerra multidominio es fundamental ahora, ¿no?, en la estrategia moderna. Desde la perspectiva de Integrasis, ¿cómo se simulan, cómo se preparan estas operaciones integradas y estas capacidades? Hay dos nuevos dominios. Uno es el espacio, que cubre multidominio, es decir, desde el espacio sirve para ciber, que es el último dominio, y también sirve para conectar o posicionar aeronaves, barcos o incluso tanques, ¿no? Entonces, sirve a todos esos dominios. Desde nosotros ayudamos mucho, tanto en la comunicación, como en el posicionamiento, como en la observación. Las tres posibilidades de obtener en este dominio del espacio, ¿no? Y los ataques, pues tanto tienes defensa defensiva como defensa ofensiva, ayudamos en los dos. Ayudamos a defender de jamming, por ejemplo, ruso, donde se evita cualquier tipo de comunicación o cualquier tipo de posicionamiento, tanto de drones como de radios, como de tropas. Y luego ayudamos en poder hacer el jamming europeo. Entonces tenemos proyectos donde Integrasis hace el jamming de los satélites desde Europa. Y esto les permite que los rusos o un enemigo futuro pues no pueda comunicarse, no pueda posicionarse y esto genera esa ventaja que hablaba antes. Hemos comentado, Integrasis trabaja con entidades clave, trabaja con la OTAN, con Space Force, con la NASA. ¿Cómo una empresa española consigue estar donde los avances tecnológicos son los mayores del mundo? En el sector de defensa, que ya eso es el culmen. Con mucho trabajo. Llevamos 35 años trabajando, innovando en estas necesidades. Empezamos a trabajar allá por el 2005 en patentes en Estados Unidos, que luego nos permitieron entrar en una compañía que se llama L3 Harris, que empezó a revender nuestras tecnologías para agencias de 3 letras en Estados Unidos, que suele ser muy complicado llegar. Es el cúmulo de la posición. Y poco a poco fuimos haciendo un partnership o una asociación con otras empresas también integradoras de defensa y tenemos muchos contratos, tanto con el US Space Command, que hay una serie de Netflix sobre ello, el US Space Force, y lo que les ayudamos es a tener más conciencia situacional, que se llama, ¿no? El entender mejor qué está ocurriendo, sensar, espectro y también planificar, ¿no? Es muy importante tener esa situación
pero luego también poder planificar las comunicaciones que vas a necesitar. Entonces les proveemos de un gestor de comunicaciones de satélite y que ellos explotan todos los días y es muy placentero el poder hacerlo, pero es esa continua innovación. Álvaro, me hablabas, por ejemplo, fuera de micro, antes de entrar, de sensores que son capaces hacia satélites de ejercer ciertas capacidades, pero claro, yo dándole una vuelta pensaba, comunicar, sector defensa, sector de seguridad, fuerzas armadas de los países más avanzados del mundo. ¿Es difícil comunicar los logros de una compañía cuando estás manejando quizá lo más sensible de un país, que es su capacidad de defensa? Es sensible. Nosotros hay cosas que podemos hablar de ellas y otras que no. Tenemos mucho personal clasificado. De hecho, tenemos muchos veteranos de operaciones especiales en Estados Unidos y llegan hasta una clasificación que se llama TSI, que es lo más alto de información clasificada. Y en España, por ejemplo, tenemos facilidades para tener información clasificada y muchos de nosotros pues tenemos clasificación OTAN. Entonces puedes compartir solo hasta llegar a un punto. Claro. Y muchas de esas cosas, pues por mucho que quieras hacer marketing o que quieras comentar, solo se comenta en salas clasificadas. Hemos dicho Europa, no lo hemos dicho nosotros, lo han dicho destacados militares de ciertos países europeos, incluso ministros, miembros de gabinetes ministeriales, está bajo un ataque ahora mismo. No hablamos de una guerra convencional ni de una guerra abierta, pero estamos bajo un ataque. La tecnología, supongo, Álvaro, tiene que jugar un papel fundamental en mitigar o exacerbar estas amenazas, por un lado, y por otro, vosotros habéis hecho vuestro despliegue de tecnología al otro lado del Atlántico. Es sencillo ahora, cuando Europa se quiere rearmar, cuando entra esta conciencia, cuando se pone sobre la mesa miles de millones, Rearm Europe, ¿es sencillo o cómo se aborda el ponerte al día? Porque hay un desfase. Claro. Nosotros lo que hicimos es, al empezar la guerra con Ucrania, fuimos y montamos una entidad y tenemos personal en Ucrania. Y entonces esto nos ha permitido ayudar mucho al Ministerio de Defensa ucraniano. Yo estuve allí hace un mes o dos y estuvimos ayudando a que formasen la nueva fuerza del espacio que están mirando. Y claro, al probar y testar y mejorar tanto nuestras tecnologías durante estos casi 3 años de guerra, lo que estamos es en una constante evolución. Bueno, pues eso nos ha ayudado a posicionarnos muy bien en los últimos casuísticas de problemas que generan nuestros vecinos, vamos a decir, de Europa, y lo que estamos haciendo es solventar esos problemas, ¿no? Proveemos soluciones de una forma ágil, pero en el conflicto Ucrania-Rusia es una guerra tecnológica. Entonces, el Ministerio de Defensa ucraniano no le da tiempo a estar mejorando. Son las empresas que le ayudan al Ministerio a poder tener soluciones a los problemas que se están encontrando las brigadas en la frontera o que se están encontrando en el mar cercano a Odessa. Fíjate, sin entender nada de esto, pero cuando ves el papel que juegan los drones en ese conflicto y cuando ves, por ejemplo, que se empieza a utilizar por una parte o por la otra el jamming, cuando ves que se intenta bloquear la señal de GPS, pero luego de repente surge, por ejemplo, la herramienta de los cables de fibra óptica que están invadiendo los campos porque así consigo saltarme algunas de las medidas, te das cuenta de que este campo está en un dinamismo continuo. Es crítico ser dinámico. Problema-solución, problema-solución. Es lo que nos enseñaron a los ingenieros, ¿no? A solventar problemas. Por eso te machacan tanto en la carrera. Pero efectivamente es mucho dinamismo. Entonces, tienen que ser grupos expertos, ágiles, que permitan esta constante evolución y que permitan que un ejército gane sobre el otro, ¿no? Y está siendo, bueno, pues muy excitante el poder tener un pequeño granito de arena en poder posicionar bien los drones, en poder hacer que se comuniquen bien y en, bueno, pues que se salven vidas en este caso, ¿no? Del GAP no hemos hablado, o sea, te lo he preguntado antes, pero yo no me he quedado con tu respuesta. Te lo voy a preguntar más directamente. Bien. ¿Vamos a ser capaces, la industria
de la defensa en Europa, de solventar ese gap, ese desfase que tenemos con respecto de la industria estadounidense? No porque sea nada malo depender de ellos, pero es que 2/3 de la industria, de lo que se utiliza de industria de defensa en Europa, proviene de Estados Unidos y se quiere reducir esa dependencia. Pero a lo mejor no somos capaces, o a lo mejor no somos capaces en el corto plazo. ¿Cómo lo ves? Nosotros tenemos que trabajar muchísimo en la soberanía. Si se invierte más en defensa, si se invierte más en innovación, si se invierte en capacitar ejércitos, porque muchos de los sistemas que tienen se diseñaron hace 20 años, se compraron hace 10 y se han obsoletizado hace 5. Entonces, realmente la capacidad de los ministerios de defensa es baja. No pretendo asustar, pero es baja. Entonces, hay muchísima innovación y tiene que haber muchísima más para poder capacitar. Y teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, en Ucrania lo hemos visto, que el flujo de información de un aliado y el flujo de conectividad de un aliado se puede apagar en cualquier momento, dependiendo del interés del aliado. Entonces, cuando tú eres absoluta y totalmente dependiente, entonces no estás en una buena situación, ¿no? Tenemos que buscar cómo no estar cerrados de información o cerrados de comunicación por alguien que deja de ser un aliado fuerte y genera unas tensiones. Has mencionado, cuando hablabas al comienzo de los dominios, la ciberseguridad, ¿no? Es un pilar esencial de la guerra moderna. Cuéntanos cómo Integrasis aborda la protección de infraestructuras críticas tan relevantes y de comunicaciones críticas también en un entorno donde, lo sabemos, los ciberataques son una constante, y no solo de delincuentes, que también, sino de ejércitos, vamos a decir, en la sombra de países que quieren desestabilizarte. ¿Cómo se afronta eso? Efectivamente, nosotros estamos detectando estaciones de comunicaciones pirata para diferentes ejércitos, porque muchos de sus soldados les puede llegar a conectar a su móvil o a una estación, a un determinado buque o a alguna plataforma. Adicionalmente, investigamos qué vulnerabilidades tienen, al igual que nosotros pertenecemos a los 2 centros de ciberataques, tanto Estados Unidos como europeo, para el espacio. Y entonces ahí ayudamos mucho en entender si hay un spoofing en una determinada zona, un jamming de GPS, o también miramos a ver qué tipos de amenazas de radiofrecuencia está habiendo con estas estaciones de senseo, de caracterización, y para evitar problemas, ¿no? Se identifica la amenaza, se busca una solución, ya sea otro camino, y luego se mitiga, si se puede mitigar. En algunos casos tenemos herramientas que lo mitigan. Y luego la infraestructura también la monitorizamos con observación de la Tierra para mantenerla segura. Muchas veces los ataques cibernéticos son desde dentro, entonces evitar con una buena vigilancia. Qué bueno. Grandes retos tecnológicos en el ámbito de la defensa, los tenemos en el espacio también. No sé, para ir terminando, Álvaro, ¿qué mensaje consideras más importante transmitir al público desde una compañía que trabaja con esas instituciones que hemos dicho, que es lo más relevante de la defensa occidental, sin duda? Pues a futuro, sobre la relevancia de la tecnología, sobre la importancia de la colaboración internacional en la protección de la seguridad global y de europea en particular, porque al final tenemos que concienciarnos. Por eso, cuando viene desde alguien que está dentro de esa defensa y en lo más puntero que existe, como en Estados Unidos, pues nos gustaría saber qué reflexión te llama la atención desde Integrasis. Pues desde Integrasis nosotros nos vemos a la innovación, entonces innovación tiene que ser una de ellas. Adicionalmente, debemos de trabajar mucho y cercanos al cliente, es decir, al usuario final, porque muchas veces la simplicidad de la tecnología es crítica para que un soldado del ejército de tierra pueda utilizar esa tecnología. Tiene que ser súper simple y súper automatizada. Y luego también la utilización de varios sensores, es decir, radiofrecuencia, imágenes, para obtener una inteligencia. La guerra tiene que tener, los conflictos, tienes que tener una gran inteligencia para poder hacer las cosas bien, si no se van de mano. Entonces creemos que la inteligencia es crítica para abordar cualquier conflicto, y luego la superioridad.
tanto de información como de espectro, porque eso te permite posicionarte, comunicarte y denegárselo al adversario, y te permite ganar una batalla. Mejor no se puede explicar, para eso se dedican a ello. Álvaro Sánchez, CEO de Integrasis. Ha sido un verdadero placer contar contigo, conocer Integrasis y conocer lo que hacéis y entenderlo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Rafa. Un placer. Gibraltar, sabemos que ha sido tradicionalmente una localización fundamental para la geoestrategia, para dominar un mar como el Mediterráneo, en torno al cual se ha desarrollado la mayor parte de la historia occidental. Sabemos que es clave, que es la única entrada junto con el canal de Suez, como el único acceso marítimo desde el exterior al Mediterráneo. Sabemos que ha jugado papeles fundamentales en muchas guerras y sabemos que ahora mismo llama la atención y destaca por ese reciente acuerdo entre Reino Unido y España con la mediación de la Unión Europea en torno al control de su frontera. Queremos reflexionar sobre lo que supone ese acuerdo, sobre un territorio en disputa desde el siglo XVIII, desde comienzos del XVIII, ya saben, después de la Guerra de Sucesión Española, pero que además también tiene verdaderamente ahora mismo, por un lado, el peso geopolítico y por otro, el peso institucional de ese encuentro que supone ese acuerdo. Se lo vamos a preguntar a Manuel José Gazápola Pallese, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela, doctor en Relaciones Internacionales y director institucional de Universae. Manuel José, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer saludarles. Lo primero sería la opinión sobre el acuerdo en sí mismo. ¿Cómo es el acuerdo? Bueno, es una magnífica pregunta. Yo creo que hay 4 grandes ideas a resaltar. En primer lugar, se trata, al menos, de una declaración conjunta de Reino Unido, la Comisión Europea, España y Gibraltar. Y eso tiene que dar pie a un futuro acuerdo que tendrá que salvaguardar las respectivas posiciones jurídicas de 1, España, y 2, del Reino Unido, en materia de soberanía y jurisdicción. Yo creo que el principal objetivo, para explicárselo a nuestros oyentes, es garantizar la prosperidad futura de toda la región. Es decir, eso se va a intentar lograr a través de ¿qué? De la eliminación de barreras físicas, controles y revisiones sobre las personas y, ojo, mercancías que circulan entre quiénes, entre España y Gibraltar. Van a intentar, o eso es lo que se ha dicho, preservar al mismo tiempo el espacio Schengen, el mercado único de la Unión Europea y la Unión Aduanera. Yo creo que es verdaderamente importante que nos fijemos en lo que concierne al tránsito de personas, porque se van a establecer controles fronterizos, ojo, duales en Gibraltar y en el espacio Schengen, es decir, en el espacio de la Unión Europea. Se van a eliminar controles especialmente entre Gibraltar y la línea. Por lo tanto, yo creo que es un acuerdo que es interesante, pero hay que desgranarlo con interés, con atención, porque tiene letra pequeña. Entonces, ¿qué va a suponer el acuerdo? Bueno, a ver, hay que poner el contexto, ¿no? O sea, yo creo que 5 años después del Brexit, que tuvo lugar en 2025, dejaba a Gibraltar, como todos sabremos, una especie de limbo legal en Europa, ¿no? Que finalmente se ha alcanzado un acuerdo político sobre su estatus. Aunque aún debe traducirse, yo creo que en un tratado legal definitivo, que yo creo que vamos a tener que esperar. No obstante, ¿qué va a suponer, ¿no? ¿Qué avances a nivel de geopolítica? Pues yo creo que hay 5 puntos a comentar. En primer lugar, bueno, pues podríamos hacer referencia a la estabilidad y la libre circulación. El acuerdo, pues bueno, busca garantizar la estabilidad de la prosperidad compartida, etcétera, etcétera, la libre circulación de personas. Y sobre el tema de la libre circulación de personas, uno de los cambios que vamos a ver los españoles más visibles es la desaparición de la verja, la famosa valla física que separa a Gibraltar de la localidad española de la Línea de la Concepción, ¿no? Que de alguna manera es considerada el último muro de la Europa continental. Es que implica poner fin a más de un siglo de frontera física. Y su retirada yo creo que va a agilizar bastante el paso, ojo, que no es poco, de más de 15.000 personas que cruzan a diario para ir a trabajar a Gibraltar. Otro segundo ámbito importante a nivel geopolítico, el tema del control y la seguridad. Hablábamos de los controles duales.
por ejemplo, se va a esos controles duales para ponernos algo físico que el oyente nos pueda entender, pues igual que ocurre en la estación de tren francesa de Saint-Pancras, pues bueno, pues la policía francesa convive con la policía de Londres, pues algo parecido va a ocurrir también, por ejemplo, a nivel de los vuelos. Se van a incrementar los vuelos desde Gibraltar para conectarlo con España, con el continente. Eso creo que puede ser beneficioso también para los españoles a efectos de turismo, región. El tema fiscal, intentar armonizar la cuestión fiscal y reducir la competencia desleal. ¿En qué? Por ejemplo, en el tema del tabaco. A nivel económico se va a incrementar la inversión en temas de formación profesional, atraer inversiones y luego, en último lugar, cooperación en seguridad. Es decir, hay asuntos, hay ámbitos en donde va a haber de manera notoria, yo creo que avances, pero hay otros temas pendientes, como puede ser la soberanía, claro. Claro, y es que la soberanía hasta ahora ha sido siempre el principal obstáculo para que se llegara a algún tipo de acuerdo, ¿no?, entre España y Reino Unido. Entonces, ¿esa soberanía de Gibraltar ahora queda más o menos diluida para España o para Gran Bretaña? Pues hay 4 puntos reseñables. Yo creo que en cuanto al tema del Brexit, que viene un poco a colación de lo que planteabais, ¿no? Es decir, ¿quién sale más beneficiado, España o Gran Bretaña, el uno o el otro? Pues en relación al tema del Brexit, yo creo que este acuerdo responde a una negociación que venía pendiente, ¿no?, de resolver varias cuestiones derivadas. En cuestión del Gibraltar, el acuerdo, lo cierto y verdad es que no aborda la soberanía del Peñón, al tratarse de un pacto centrado en la movilidad exclusivamente fronteriza. Por lo tanto, no entra en el famoso tema conflictivo para España, que es de quién es esto o quién tiene que implementar su soberanía. Por lo tanto, desde el Gobierno, evidentemente, se ha aplaudido el acuerdo, se dice que el campo de Gibraltar entra en una nueva era de futuro y prosperidad, mientras que desde la oposición, también con acierto, dicen, oye, el acuerdo de Gibraltar supone para España una renuncia a su soberanía, cito, política, y es una oportunidad perdida, cierro comillas. Desde Reino Unido, pues una visión parecida. El gobierno en el poder actualmente, el Partido Laborista, con Starmer al poder, bueno, pues dice que este acuerdo va a seguir muy positivo y que va a generar efectos muy nutritivos. Sin embargo, desde el Partido Conservador, al igual que la oposición aquí en España, pues dicen que el hecho de que los viajeros británicos, por ejemplo, tengan que mostrar su pasaporte al llegar a Gibraltar, y enseñarlo especialmente a funcionarios españoles, pues es una rendición total de soberanía. Lo cierto y verdad es que la soberanía aquí ni de unos ni de otros se engrandece o se reduce, porque el tema de la soberanía queda exactamente igual, sigue siendo un tema a resolver y por tanto un tema conflictivo. Lo que se va a intentar es mejorar el día a día de británicos, españoles y gibraltareños. De hecho, al hilo de esta reflexión sobre lo que supone para Reino Unido, veíamos a David Lammy, a su ministro de Exteriores, defender en el Parlamento británico que va a haber, esto es lo que dice él, 0 cambios para las instalaciones militares británicas en la colonia, que son vitales, y que la soberanía de Reino Unido sobre Gibraltar, incluidas aguas territoriales, abro comillas, sigue siendo sacrosanta e irrefutable, cierro comillas. Está claro que lo que nos estás aportando es que también lo ven así desde Downing Street, desde la sede del gobierno británico. No hay cambio en cuanto a la soberanía. Correcto, además ellos mismos, como tú bien apuntabais, es decir, el secretario de Asuntos Exteriores, el señor Lammy, dice que este gobierno heredó una situación del anterior gobierno que puso en peligro la economía y el estilo de vida de Gibraltar. Por lo tanto, lo que intentan es darle una vuelta, llegar a tejer, a formalizar un acuerdo que proteja, ojo, la soberanía británica y que, por supuesto, apoyará la economía gibraltareña, permitirá a empresas volver a planificar a largo plazo, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro, de manera implícita y explícita, es el compromiso del Reino Unido con su soberanía, con Gibraltar, y que siga siendo, evidentemente, parte del Reino Unido. Por lo tanto, nos tendríamos que plantear hasta qué punto esto, evidentemente, va a generar, evidentemente, positivos flujos financieros, de lo cual todo el mundo puede salir beneficiado, pero eso no refuerza o no da ningún elemento a favor de España respecto de la gestión de los territorios, que eso influye mucho a nivel político y geopolítico. Lo que era novedoso, o a mí al menos me lo parecía, corrígeme si estoy equivocado, era la intercesión, la mediación de la Unión Europea en 2 vecinos de soberanía tan enfrentados como Reino Unido y España por este asunto. Entonces, si lo miramos desde esa óptica, desde Bruselas, esto para Bruselas, ¿qué supone? ¿Refuerza la Unión Europea su control fronterizo? ¿Es lo que gana?
Bueno, la Unión Europea, más que reforzar, aunque se haya querido trasladar así, lo que hace es regularizar su posición en el control fronterizo, en un punto que, ojo, era muy caliente, un punto muy conflictivo por la cuestión geopolítica en relación a la frontera sur de Europa. Por lo tanto, más que reforzar, insisto, regulariza su posición, la explicita, la hace inteligible para el comerciante, para el empresario, para el turista, para el viandante, para el ciudadano. Por lo tanto, la frontera Schengen con Gibraltar va a ser, ojo, salvaguardada por España. En conversaciones intermedias o al principio se había barajado la posibilidad de que fueran fuerzas de Frontex, efectivos de Frontex. No, finalmente va a ser España la que cubra esa misión. Por lo tanto, ojo, esto es importante, va a aparecer en nuestras cabezas, en nuestras mentes, en nuestros oídos, un nuevo concepto, que es el concepto de una frontera fluida, porque lo que se va a intentar es que, entendiendo el territorio como un único territorio británico de ultramar que comparte frontera con espacio Schengen, este acuerdo político busca ofrecer una solución práctica para una situación muy singular. Por lo tanto, la Unión Europea no es que fortalezca su control, lo regulariza y al menos va a haber mayor diálogo, pero eso yo no tengo muy claro hasta qué punto, a quién beneficia. Habría que desgranarlo con más atención sobre quién sale más o menos beneficiado y qué impacto esto quizás puede tener para España respecto a otras coordenadas que a lo mejor no nos hemos fijado tanto, como pueden ser Ceuta o Melilla. Claro. Entonces, pensando en eso y estando en España, pues te pregunto, ¿en qué beneficia o perjudica a nuestro país? Bueno, yo creo que puede haber para España tres grandes beneficios y dos grandes inconvenientes. Los tres grandes beneficios pueden ser, lógicamente, la libre circulación. Si eliminamos los controles fronterizos, hay más flujo y más eficiente, más eficaz de personas, de mercancías, evidentemente, mayor dinero. Fantástico, libre circulación. Y, por ende, mayor impulso económico, está claro. Eliminamos la verja, de la que hablábamos al principio, facilitamos el comercio, fantástico. ¿Entre quién? Entre Gibraltar, como en el campo de Gibraltar, fantástico. Y luego, seguridad. Oye, mayor cooperación en materia de seguridad para securitizar la zona y reducir la delincuencia. Fantástico, insisto, libre circulación, impulso económico y seguridad. Ahora, grandes inconvenientes. No hay reclamación de soberanía. Como decíamos, este acuerdo no afecta a la reclamación de España sobre el qué, esto, lo que estamos hablando. No, por lo tanto, continúa la disputa territorial. Y ojo, esto a la hora de implementar este acuerdo, que nadie piense que va a ser fácil, esto va a ser complicado y va a requerir ajustes y va a requerir negociaciones continuas y aquellos ciudadanos que lo van a poder disfrutar en un futuro durante un tiempo van a sufrir dolores de cabeza. Es decir, estos acuerdos están muy bien sobre el papel, pero hay que aplicarlos en la realidad. Por lo tanto, insisto, tres grandes beneficios, dos grandes inconvenientes y, ojo, un efecto indirecto. Y es cierto, esto puede generar un precedente, de alguna manera, preocupante respecto del estatus de dos ciudades autónomas muy importantes como son Ceuta y Melilla. Es decir, este acuerdo sobre Gibraltar de 2025, evidentemente nada tiene que ver con Ceuta, pero de manera indirecta podría influir en la percepción de las relaciones fronterizas para con Marruecos, para con Ceuta y Melilla. Por lo tanto, creo que todo lo que hacemos, como muchas veces dicen los anglosajones, genera jurisprudencia. Entonces eso nos lo tendríamos que hacer ver respecto de la óptica de España. Para terminar, tenemos un minuto, Manuel José. El tema sabemos que es súper sensible, ha quedado claro que aquí no se habla de soberanía, pero al final sigue estando ahí después de más de 3 siglos. Esto al final, en tu opinión, mójate, ¿es un avance o una cesión? Creo que ambas cosas. Creo que evidentemente es un avance porque ahora vemos un momento favorable a nivel de relaciones Unión Europea-Reino Unido. Justamente al día siguiente, si esto se firma o se acuerda el día 11, el día 12 se reúnen en Roma, si no recuerdo mal, pero son los ministros de Asuntos Exteriores pues de Reino Unido, Francia, España, Italia. ¿Para qué? A razón del tema de la OTAN, del tema de la invasión de Rusia, etcétera, etcétera, y se llega a decir que, bueno, pues que la asociación y el diálogo entre la Unión Europea y Reino Unido es importante. Y se cita de manera explícita este acuerdo. Por lo tanto, creo que von der Leyen, el señor Antonio Costa, celebran este acuerdo y que evidentemente desde la óptica de Reino Unido pues va a ayudar a proteger la soberanía británica, mantener la autonomía militar del Reino Unido. Ahora bien, desde la óptica de la Unión Europea y desde la óptica exclusiva y particularmente de España, tan beneficioso no es. Por lo tanto, avance según se vea y cesión según se vea. Desde España todavía vamos a tener que trabajar mucho para aclarar cuál es el futuro de toda esa región que tanto trabajo genera, pero también tanta inquietud provoca en nuestros conciudadanos y especialmente en empresarios, que son quienes hacen este país. Manuel José Gazapolapay es doctor en Relaciones Internacionales, director institucional de Universae. Ha sido un placer aprender contigo. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, un placer, cuidaros. Hasta aquí ha llegado Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Mar Azul, la fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. El miedo no ha terminado. 28 años después, vuelve el terror a lo grande. Estreno 20 de junio en Cine Yelmo. Una experiencia que solo sobrevivirás si la ves en pantalla grande. Compra ya tus entradas en la app o en yelmocines.es. Recuerda, 28 años después. Este 20 de junio en Cine Yelmo. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.